Doctor, conocer pues su visión, sus impresiones sobre el virus H1N1 reaparece en nuestro país. ¿Por qué, doctor? Bueno, nunca ha desaparecido. Esta es una respuesta que a lo mejor le resulta inesperada, ¿no? Desde que el virus entró a Venezuela en mayo del 2009 y después del periodo de la pandemia, el virus siguió circulando en Venezuela con una intensidad variable. En 2011, a principios de 2011 y casi durante el primer semestre, hizo un brote pospandémico que afectó más de 2.000 personas. En el año 2011, hacia el final, el virus dominante era el H3N2. Y en el año 2012 también el H3N2 fue el dominante. Pero el virus siguió circulando a baja escala en Venezuela. En las primeras 16 semanas de este año se confirmaron 23 casos de influenza H1N1 en 12 estados. Y a partir de la semana 17, que corresponde a la última semana de abril, comienza el brote epidémico que tenemos en este momento en el estado Mérida. Así que, en la respuesta a su pregunta, el virus no es que ha reaparecido, sino que nunca ha desaparecido. Y lo que ha tenido es el comportamiento típico de este tipo de virus después de una situación de pandemia. Lo particular en el caso de Venezuela es que los brotes epidémicos han sido muy intensos, tomando en cuenta el del 2011 y el de este año. Sí. Y la pregunta, bueno, probablemente tiene diversas explicaciones, y quizás una de ellas es que la población tiene muchas personas susceptibles. Y para explicar, cuando se dice muchas personas susceptibles, porque no han recibido vacuna. No han recibido vacuna. Doctor, las características son similares a un cuadro gripal, Mira, en esto hay que decir que se une a las manifestaciones típicas de gripe un conjunto de otras manifestaciones que la hacen una supergripe. Voy a hacerlo de una manera coloquial para que la gente lo entienda. Es una gripe que comienza con una fiebre muy intensa, con dolores generalizados, dolores musculares en todo el cuerpo, como si te hubieran dado una golpiza, con mucho dolor de cabeza, dolor de garganta. Luego aparecen las manifestaciones de tos, con expectoración al final, y gran postración, debilidad general, inapetencia y algunos síntomas digestivos. Así que no es una gripe común. Debo señalarte que ese es el cuadro típico, característico de la influenza, que obliga a una persona a permanecer en su casa metido en una cama. Pero lo cierto es que no todas las personas tienen síntomas como el que yo te estoy diciendo, que es la forma típica. Pueden haber formas incompletas con fiebre transitoria, síntomas respiratorios que efectivamente se parecen a una gripe común y corriente, pero que tienen el virus de influenza. Ahora, el tema de la vacuna, doctor, usted dice, bueno, el problema, digamos, que haya en este momento, o sea, un número, que haya aumentado, pues el número de personas afectadas por este virus se debe a que no ha habido, pues, no hubo la vacuna, pues. Sí, es uno de los factores, sin duda alguna. Fíjate, pueden ocurrir varias circunstancias. La pandemia en Venezuela fue de un grado moderado intermedio. O sea, no se afectó toda la población. Probablemente la población afectada fue menos de un 20% del total de los venezolanos. Pero un 80% quedaron indemnes sin haber padecido la enfermedad y sin tener anticuerpos naturales. Y desde el año 2009 hasta acá, el número de vacunaciones aplicadas para este tipo de vacunas ha sido insuficiente, y lo sabemos porque hemos revisado las estadísticas del propio ministerio. Para que tú puedas proteger a la población, tienes que vacunar cada año el 95% de la población meta que se fija, tomando en cuenta la población y los grupos de población.
Bueno, en 2010, en 2011, solamente un 15% de las vacunas de influenza para niños y la misma cantidad para adultos fueron las que se aplicaron. Así que la población está susceptible. Cuando el virus circula y encuentra una población susceptible, y bajo ciertas condiciones climáticas, de grupos de población que están muy juntos, es muy fácil transmitirse la enfermedad. La enfermedad se expande rápidamente. Y como ocurre en muchas epidemias, a veces no hay una razón aparente y la enfermedad cursa como un patrón de brote epidémico, que lo que significa es que aumenta el número de casos desproporcionadamente en relación al número de casos que se esperan para un tiempo. Sí, cuando usted habla de comunidades susceptibles, ¿se refiere a ancianos, niños? No, susceptibles somos todos. Ahora, dentro de los susceptibles hay lo que llamamos grupos con factores de riesgo. Son aquellos grupos que tienen mayor predisposición a la enfermedad y más riesgo de hacer complicaciones. En una situación actual en donde no alcanzan el número de vacunas para proteger a toda la población, es obvio que uno tiene que seleccionar aquellos grupos de población que son más susceptibles y con más riesgo, ¿verdad? Y por eso tenemos, por ejemplo, el grupo de las embarazadas, las personas que tienen enfermedades crónicas, tanto respiratorias como obesidad, como hipertensión, como diabetes, las personas que padecen o han padecido cáncer, las personas que tienen medicamentos inmunosupresores por enfermedades sistémicas, las personas con HIV-Sida, son todos grupos con factores de riesgo predisponentes a hacer una forma de la influenza más severa que los casos de la población general. Sí, pero lo ideal sería que todos pudiéramos, digamos, optar por la vacuna, sí, colocarnos la vacuna. Pero no se cumple en ninguna parte del mundo, en ningún país tú puedes no puedes hacer la cobertura de la población total, por diversas razones, ¿no? Y hay un efecto que se llama el efecto manada. El efecto manada es tú cubres una población significativa y automáticamente el virus desaparece de la circulación, no se afecta a toda la población cuando tú alcanzas ese volumen de personas vacunadas. Pero cualquiera, usted sabe que cualquiera puede ser susceptible, pues, si no tenemos vacuna, de resultar afectado por este virus. Afectados por la enfermedad, sin duda. En el caso de la vacuna, mira, no da un 100% de protección. En un adulto joven la protección probablemente llegue al 80-90%. En los ancianos no es tan efectiva, puede estar en un 65 a un 75%. Y en los niños menores de 9 años está confirmado que usted necesita 2 dosis para poder alcanzar los niveles de cobertura de inmunidad similares a los de un adulto. Los niños pueden vacunarse después de los 6 meses y es razonable, particularmente en cualquier edad, si la persona es afectada por alguna enfermedad que lo ubica dentro de los factores de riesgo. ¿Cómo saber, doctor, que tengo el virus, que estoy afectada por el virus o que se trata simplemente de un cuadro gripal? Bueno, interesante. ¿Qué marca la diferencia? Pregunta. En los primeros momentos uno necesita la confirmación, ¿verdad? Hay algunas pruebas que tienen algún valor y son las pruebas rápidas, esas pruebas que se hacen tomando una muestra de secreción de la garganta o de la rinofaringe en la parte posterior de la garganta, y es una prueba rápida que cuando está positiva sin duda es útil, pero no te dice, cuando está negativa puede tener falsos negativos, no te dice que se excluye la enfermedad. Esa es una prueba rápida orientadora. Y la prueba, sin lugar a duda, es la prueba que se envía al Instituto Nacional de Higiene, que es el único centro nacional autorizado para realizarla. Técnicamente se llama PCR en tiempo real. Es una prueba muy específica y muy sensible que permite hacer la confirmación de la enfermedad. Quiero decirte que los casos que se han señalado y la información que tenemos hasta el 23 de mayo es que son 230 casos, sin tomar en cuenta los casos de la semana 21. De esos 230 casos son casos confirmados por el PCR.
pero hay numerosos otros casos de la población en donde la enfermedad está y no han sido diagnosticados con este procedimiento de confirmación. Es posible que existan unos 200 a 300 casos no confirmados por cada caso confirmado. O sea, en dos palabras, la enfermedad, lo que estamos viendo con estas cifras que yo te estoy diciendo y que es lo que ha dado parcialmente el Ministerio, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Sí. ¿Qué hacer si poseo la influenza o el virus? Pregunta alguien, doctor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si estoy afectada por el virus H1N1? Bueno, mira, lo primero que todo es dar información apropiada. La población tiene pleno derecho a saber de qué se trata. Si yo doy una información que no es apropiada y es alarmista, yo estoy creando pánico y estoy generando un daño que es inconcebible. Eso no podría hacerse. Pero uno como profesional debe orientar y alertar a las personas para que la persona sepa a qué atenerse, sepa cómo conducirse y, bueno, hay cosas que yo no sé y tengo que decir no sé, ¿verdad? Las autoridades de salud tienen una responsabilidad primordial en esto. Debe haber un mecanismo de información epidemiológica del curso del brote epidémico, porque la falta de información es uno de los factores que más incrementa la incertidumbre y el miedo. Debo decirte que de 100 pacientes, escasamente 5 son los que requieren cuidados especiales fuera de su casa, que tienen que ir a un hospital, y de esos 5 solamente la mitad son los que permanecen hospitalizados. O sea que el 97% de las personas van a resolver su problema sin necesidad de medidas extraordinarias, simplemente aislándose voluntariamente en sus casas. Quiero insistirte sobre esto. Si yo oriento a las personas en este sentido, ellos van a saber que se deben quedar en su casa. Si son niños, no deben ser llevados a la escuela. Y los niños deben permanecer en aislamiento, y esto ha sido comprobado entre 7 y 14 días, porque ellos son más susceptibles y son más capaces de transmitir la enfermedad. Los adultos deben permanecer en aislamiento voluntario en su casa, con sus cuidadores, con el apoyo de la familia, por un periodo no menor de 7 días. No deben ir a trabajar, porque lo que van a hacer es transmitirle la enfermedad a sus compañeros. En el caso de los médicos tenemos una obligación moral, en este caso, de protegernos a nosotros mismos, de no enfermarnos. Imagínense ustedes lo que ocurrió en Mérida, en donde el brote comenzó por una institución privada, una institución de salud privada, en donde se enfermaron camilleros, enfermeras y médicos. La razón fue porque no estaban vacunados, y uno está expuesto ocupacionalmente a atender personas que tienen cuadros gripales, influenza, etcétera. Pero si nosotros no cuidamos nuestra salud, tampoco podemos cuidar la salud de las personas. Sí. ¿Sus recomendaciones, doctor? Bueno, en primer lugar, comunicar a las personas en palabras sencillas de qué se trata este problema. Si yo le digo a la gente, no hay que preocuparse, los estoy preocupando más, y ese es un error. Las personas tienen que estar alerta y tienen que saber a qué se enfrentan. Por ser la influenza estacional, no disminuye los riesgos. En el caso de las embarazadas, ellas tienen mayor riesgo y tienen que ser vacunadas. En el caso de una persona que tiene en grupos de factores de riesgo, tiene que ser vacunada. Y en los mayores de 65 años, por razones obvias. Aunque sabemos que la población que está siendo más afectada con complicaciones son personas relativamente jóvenes, de edad media de la vida, muchas veces sin ningún tipo de enfermedad. Y esa es una característica propia de la influenza A H1N1. En resumen, la opinión pública debe estar orientada por personas expertas, el ministerio debe dar información fluida y permanente, y los ciudadanos tenemos derecho a conocer nuestros riesgos, porque así las personas y las familias van a cooperar con las autoridades a cuidar de su salud y no a transmitir a la enfermedad a otras personas. Como colofón, las personas tienen que lavarse las manos cuidadosamente, hay que hacerlo mucho en las escuelas,
en los centros de trabajo, en los hospitales, porque simplemente nosotros los médicos podemos transmitir la enfermedad sin querer de un paciente a otro si no nos lavamos las manos. Bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Estamos a la orden aquí en Victoria 103.9 FM. Un abrazo. Muy amable. Gracias. 7:31. Excelente la información que nos acaba de suministrar el doctor José Félix Oleta, exministro de Salud. Y al mismo tiempo, pues, integrante de la red de la Sociedad Científicas Médicas. Así es.